Navegar el presente con sentido de posibilidad nace de entender que todo es posible si lo sueñas. Y en la medida en que lo sueñes lo puedes lograr. Y también cuando veo mi carrera, cuando veo lo que he construido en mi familia, pues todo ha sido posible por más dificultades, ¿no? Entonces uno se podría narrar desde el dolor o desde la víctima, entonces una niña que se quemó, luego los papás se separaron, luego creció con una mamá soltera, estudió en una universidad chiquita de Manizales, uno se podría narrar desde ahí. Yo prefiero narrarme desde ese sentido de posibilidad de ver que es precisamente por todo eso que no soy víctima, por todo eso que soy lo que hoy he construido en ese camino de construir una Majo que es en constante evolución, ¿no? Bueno, pues bienvenidos todos a un episodio más de Soltando Amarras. Como siempre, mis invitados me hacen sentir muy feliz y muy inspirada. Y hoy estoy con una gran mujer y yo, Majo, hoy te voy a contar algo que es el secreto de mis podcasts y ya te voy a presentar oficialmente. Resulta que yo soy comunicadora social y periodista. Tú también estudiaste comunicación social. Sí, yo también soy comunicadora social. Y entonces tú te acordarás que en nuestras clases de entrevista, redacción y todo, lo primero que te dicen es cuando usted vaya a hacer una entrevista tiene que llegar súper preparada, tiene que haber hecho un research, tiene que tener las preguntas claras. Y después hablamos de las preguntas porque sé que es algo que a ti te interesa mucho también, el saber preguntar. Y resulta que yo soy un poquito contraintuitiva con eso. O sea que el secreto de los podcasts es no preparar nada. No, nada. Bien. Entonces cada vez que me siento con alguien me dicen, pero dime qué me vas a preguntar o cómo vamos a hacer. Entonces hoy les estoy contando que nunca hago preparación. Obviamente sé quién eres tú y claramente hay algo que me inspira mucho para tenerte en mi podcast. Pero yo quiero que sea más, esto es una conversación súper tranquila. ¿De sofá? De sofá, pero sobre todo contigo hoy me ha pasado algo diferente y es que vengo como de unos días en los que estaba un poquito sensible porque he tenido unos retos importantes con uno de mis hijos. Y entonces yo te invité a este podcast antes, pero en estos días dije, es que todo es perfecto, o sea, todo es perfecto porque yo decía hoy, si algo quiero de verdad hoy es poder tener una conversación con alguien que me entiende y con alguien con la cual comparto un montón de cosas como que somos ejecutivas, mujeres y mamá. Entonces hoy decía yo, yo creo que este podcast es para mí, no para el resto de gente, sino hoy más bien para mí, para poder escuchar un poco esa sabiduría que tú tienes y que me trajo en algún momento a decir yo quiero hablar con María José. Yo sé que a ti te han invitado a muchos podcasts, a entrevistas, últimamente has estado yo creo que en este último año en el Spotlight por varias razones, pero bueno, no voy a seguir hablando de esto, les presento a María José Quiseno. Majo, y yo arranco porque yo sé que te han preguntado muchas cosas y claramente vamos a pasar por esos temas especiales y específicos que creo que han sido claves en tu vida y fundamentales para lo que hoy eres tú como persona, como mamá y también como profesional. Pero yo cuando encuentro a alguien que le pone el extra al ordinario, pues me inspira un montón y quiero como escudriñarle la cabeza y la mente para saber quién es esa persona y qué es lo que piensa todos los días y qué es lo que hace para poder vivir como vive y poder también enfrentar los retos que tú has enfrentado de la manera como lo has hecho. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito de ti? Bueno, pues yo soy Majo, mamá de Tomás de 15 años, de Sofía de 10, de Manizales, comunicadora social y periodista, casada hace más de 24 años y actualmente trabajo en un grupo financiero.
Eres la vicepresidenta de Comunicaciones Corporativas. Eso dicen, que soy la vicepresidenta de Reputación y Comunicaciones del Grupo Bancolombia. Exacto, que eso es espectacular. Pero cuéntame un poquito, esa María José chiquita, que tenía en la cabeza, que soñaba. Majo nació hace 42 años en Manizales, hija de un papá médico y una mamá bacterióloga, y a los 9 meses Majo se quemó el 60% de su cuerpo y tuvo que luchar por muchos años, primero contra la quemadura, algunas bacterias, contra la movilidad, porque mi brazo derecho por motivos de la quemadura se pegó. Tú tenías 10 meses. 9 meses en realidad. Entonces la movilidad de este brazo no la tenía, entonces por muchos años digamos que eso me definió. En estos días alguien me preguntaba, ¿tú por qué lees tanto? ¿De dónde salió el hábito de la lectura? Y yo nunca había hecho antes esta introspección. Claro, como yo no podía hacer ejercicio porque tenía una restricción de movilidad, yo me dediqué a leer. Claro. Entonces realmente no tengo otra historia distinta alrededor del hábito de la lectura, que fue una forma de sobrevivir a una limitación física que tenía en ese momento, que ya no tengo, pues porque ya me han hecho más de 9 cirugías, pero que en ese momento tenía. Y yo creo que eso me definió muchísimo sobre quién soy y sobre algo que le he dicho muchas veces a muchas mujeres y hombres también, y es que la belleza viene del alma, no del cuerpo, y a veces en este mundo de las redes sociales nos confundimos mucho por ahí. Belleza te sale de adentro y se refleja afuera también. Tú hablas mucho de algo que a mí me impactó en algún momento, porque yo tal vez opino lo mismo, pero no le había puesto este nombre. Tú hablas mucho del poder de la posibilidad. Del sentido de posibilidad, exacto. Que es muy lindo porque tiene que ver con el sentido de vida, ¿no? Pero ese sentido de la posibilidad, ¿tú crees que nació desde ahí, desde lo que te pasó? Seguramente, yo creo, André, que navegar el presente con sentido de posibilidad nace de entender que todo es posible si lo sueñas, y en la medida en que lo sueñes lo puedes lograr. Y también cuando veo mi carrera, cuando veo lo que he construido en mi familia, pues todo ha sido posible por más dificultades, ¿no? Entonces uno se podría narrar desde el dolor o desde la víctima. Entonces una niña que se quemó, luego los papás se separaron, luego creció con una mamá soltera, estudió en una universidad chiquita de Manizales. Uno se podría narrar desde ahí. Yo prefiero narrarme desde ese sentido de posibilidad de ver que es precisamente por todo eso que no soy víctima, por todo eso que soy lo que hoy he construido en ese camino de construir una Majo que es en constante evolución, ¿no? Yo todavía no sé qué quiero ser cuando sea grande. Eso me parece, eso me encanta. Yo siempre he dicho eso, que uno finalmente termina siendo la historia que uno se cuenta. Yo a veces hago el chiste que si me contara mi historia real estaría arrastrando un tarro en la Jiménez. Pero realmente uno se va formando a través de la historia que uno se cuenta. Es que hay que vivir, hay una frase muy bonita que dice, hay que vivir de fantasía para no morir de realidad. Y tal vez ese relato que uno a veces se cuenta y es fantástico, se lo cree y a partir de eso empieza a crear. Sí, a crear y a crecer. Bueno, de acá viniste, estudiaste, empezaste a trabajar. No, yo estudié en Manizales, Comunicación y Periodismo en la Universidad de Manizales. Me vine a hacer mi práctica a Bogotá y ya me quedé. Y todo mi camino profesional ha sido aquí en Bogotá. Y me casé como a los 4 años de haber llegado a Bogotá. Pues ya traía el de Manizales. Ah, también es de Manizales. Sí. Bueno, eso ayuda un poquito al frío de Bogotá. Sí, exactamente. Majo, en ese camino y en este camino que has recorrido, ¿cuáles son esas principales cosas que tú has dicho, que tú has tenido que soltar para avanzar? Ese soltar amarras, que además me encanta el nombre de tu podcast porque me conecta muchísimo. Y sí, que ahorita hablamos porque sí que en los últimos años he soltado muchas claro. amarras que creí que eso era yo. Pero en este camino, André, yo creo que un par de cosas. Uno, de verdad,
soñar sin límites. A mí desde chiquita mi mamá me enseñó a soñar sin O límites. sea, soltaste el límite para soñar. Y de verdad que yo no le pongo límites al sueño. Entonces mucha gente dice, pero tal vez eso no es... Yo no le pongo límites a los sueños, pues porque soñar no se necesita tarjeta de crédito para tener que soñar. No hay que pagar para soñar. No hay que pagar para soñar. ¿Qué he soltado? He soltado mucho la necesidad de ser perfecto. Y yo también he hablado desde todo lo que vengo movilizando con la voz del líder, que esa necesidad de ser perfecto nos carga mucho a hombres y a mujeres. A las mujeres un poquito más. Y esa camiseta de la 10, del que tenía que ser una mujer perfecta, una mamá perfecta, una profesional perfecta, y que el éxito era ser perfecto, lo solté. Y soltar esa amarra ha sido la cosa más deliciosa que te puedas imaginar. Vivir sin la necesidad de esa perfección que al final es control, ¿no? Yo creo que esa ha sido la amarra más importante que soltar. Yo sabía que este podcast era para mí hoy. En el último capítulo que saqué, conté 12 amarras que yo había soltado en este año, y una de esas era esa, la perfección y el control. Pero como que cuando uno siente que está soltando algo, la vida vuelve y te pone como un reto en el camino para ver si es cierto. Para confirmar. Para confirmar si estás soltando algo. Y en estos días que he estado bien sensible con el tema de mi hijo, porque precisamente me pasaba eso, y es como que, Dios mío, he tratado tanto de ser perfecta, de hacer las cosas, de que todo salga bien, de tener el control, y de pronto entonces llega uno a esta etapa de la adolescencia, y sacan esa espada de Damocles y se la entierran a uno en donde más le duele. Ha sido difícil porque como mamá, y quiero que hablemos de eso ahorita, como mamá, en estos días me he sentido como un poquito abatida de que a veces me levanto y digo, pucha, nada fue suficiente, o me equivoqué, traté de hacer algo bien y resulta que salió todo lo contrario, porque es lo que yo pensé que era bueno hoy es el reproche. Y este tema, digamos, de poder hacerlo todo, y nosotras las mujeres que nos enfrentamos, digamos, a este mundo en el que tenemos o no tenemos, pero pues queremos crecer profesionalmente hoy. Tú eres súper exitosa profesionalmente, creo que hemos tenido techos de cristal, la mayoría por lo menos. Pero como soñamos sin límites, los hemos roto. De hecho, yo quiebro platos todos los días, o quiebro techos todos los días. Que eso es espectacular, pero claramente entonces uno tiene que ser pareja, ¿no? Tratar de tener estas relaciones o matrimonios bien, a sus hijos, el trabajo, la familia, en fin. Es un montón de cosas que yo llegué a una conclusión, y es que uno no lo puede hacer solo. Que eso se logra siempre y cuando uno tenga un equipo o un buen partner. Y el otro día leí en tus redes sociales, que me pareció súper lindo, y tú estabas publicando, creo que algo de Sofía. De la pianista. Sí, que ya vamos a hablar de ella porque me parece espectacular. Tú dijiste, el equipo de Río Quise no es así. ¿Qué tan importante ha sido ese equipo? Lo ha sido todo. Y tú lo comentas, y es que, bueno, yo solté la amarra de ser perfecta, pero claro que tienes muchísimas bolitas al tiempo que se te pueden caer y se te pueden romper. También, para que hablemos aquí con honestidad, se me han roto muchas. Decía ahorita, yo quiebro platos todos los días, se me han roto muchas, pero antes trataba de ocultarlo para seguirme viendo perfecto. Sí. Hoy no tengo miedo a decir, esto no me salió bien, salió distinto a lo que yo lo esperaba. Y a veces me tengo que concentrar en que una cosa salga muy bien y la otra tal vez no va a salir tan bien. Y eso no está mal, no pasa absolutamente nada. Porque es que no puedo estar en la oficina dando el 100% y en la casa dando el 100%. Eso no va a pasar, es que es solo un humano. Entonces el equipo es importante, porque cuando tu 100% está, digamos,
en la casa, que a veces el 100% tiene que estar en la casa, pues yo tengo un equipo brutal en Bancolombia. Exacto. Que me conoce, me entiende, me apoya y sabe hacia dónde vamos. Pero cuando es al contrario y tienes que darlo todo en la oficina o en tu vida profesional y tienes un equipo en la casa, mi equipo es el equipo de Río Quiseno, y mi gran partner que ha sido Juan Pablo por 25 años, pues él es el que me soporta, se encarga y me acompaña en ese desafío de ayudar no solamente a crear unos hijos maravillosos, sino también a muchas veces ser hasta coach, ¿sabes? A veces yo creo que mi principal coach es él, quien me conoce, me entiende y me da muchísimos consejos, porque hay días que yo no sé si a ti te pasa, pero hay días que estamos brutalmente cansados. Hace poco le preguntaba yo a mi terapista, que además empecemos por hablar de eso, yo estaba hablando de eso esta mañana en LinkedIn, de que hablemos de salud mental también y desmitifiquemos que... Hablemos de Bruno. Que hay que ir a terapia. Sí. Y yo voy a terapia todas las semanas. Entonces hablaba con mi terapista y le decía, si esto es el éxito, yo creo que el éxito no me gustó. Si esta carga que estoy sintiendo es el éxito, claro, yo creo que el éxito no me gustó. No era tan chévere como pensaba. No era tan chévere, o sea, ¿no? Como que idealizamos el éxito y todo el mundo ve a la gente así súper exitosa en las revistas, en las redes sociales, con el supercargo. Tal vez el éxito no es tan chévere. Y él me confrontó un poco y me decía, no hablemos del éxito sino de la felicidad, y la felicidad son pequeños momentos y la felicidad son otras cosas y puedes ser exitosa y feliz. Pilas con confundir ese concepto, y eso a mí me ha marcado estas últimas semanas de una forma muy especial. No confundir el éxito con la felicidad, son dos cosas distintas. De acuerdo. Y sí son realmente momentos, porque a veces también se nos exige mucho para ese éxito que nosotros creemos que debemos alcanzar. Cuesta mucho. Y cuesta mucho. Y ahorita dijiste algo que me llega al corazón, porque yo sentía que todo tenía que ser en el mismo nivel de perfección. Si acá me iba bien, acá también me 100, 100, 100. Y acá 100, exacto. 100, 100, 100. Y entender que no siempre 100. Que no siempre tiene que ser 100 es súper importante y súper liberador. Y como mamás, tú tienes 2 hijos increíbles y maravillosos. Y yo el otro día di una conferencia en mi colegio, a los estudiantes, en el colegio donde me gradué, que además fui la primera promoción, que es el colegio CES de Villavicencio, que le cambiaron un poquito el nombre, y entonces a los de 9º, 10º y 11. Y hablamos, yo hablé de las 3 cosas que me hubieran encantado saber en ese pupitre cuando estaba sentada en ese pupitre. Sí. Y hablé de los superpoderes y del autoconocimiento, de la aceptación, de un montón de cosas. Entonces, una de las cosas que les dije que era importante para encontrar su superpoder era probar cosas nuevas, porque uno no sabía dónde iba a encontrar su superpoder. Y puse el ejemplo de Sofía la pianista. A mí me parece lo máximo en la vida, Sofía la pianista. Pero bueno, antes de que cuentes el superpoder de Sofía la pianista, cuéntame cuál es tu superpoder, Ma. Yo creo que mi superpoder es tal vez ayudar a las personas a encontrar su voz y elevarse. Toda la vida, llevo más de 25 años entrenando líderes empresariales y no había descubierto que ese era un superpoder, ¿sabes? Era como que este es mi trabajo. Claro. Y en los últimos años he descubierto que es un poder especialmente con los jóvenes y con las mujeres, y que cuando una persona encuentra su voz, se le abre un camino de posibilidades. Tal vez no necesita ninguna otra herramienta, porque la voz te sirve, André, para 3 cosas. La primera y la más importante es para decirle al otro con la frente en alto, para, lo que me estás haciendo me hace daño. La segunda parte más importante de la voz es que te sirve para pedir ayuda. Y lo hablábamos, necesitamos un equipo, necesitamos ayuda, no podemos solos. Y la tercera fuente más grande de la voz es para dejarle un legado al mundo y contarle quién eres. Nos han enseñado a volar por fuera del radar, nos han enseñado que calladitas nos vemos más bonitas, nos han enseñado de hablar pasito, que no se note, ¿no? La prudencia. Sí. Y el mundo se está quedando sin voces por exceso de prudencia, sin líderes. Ya lo que escuchamos es un ruido que no alimenta absolutamente nada. Entonces, qué rico que el superpoder sea ayudar a las personas a encontrar su voz.
esta casa, en este equipo, hay una... En este piano. En ese piano que está allá atrás, se sienta una personita que es espectacular, que es Sofía, la pianista. Por favor, cuéntanos la historia de Sofía, la pianista, porque es lo máximo. Además, yo soy feliz que lo viví desde el día 1 más o menos. La historia de Sofía, además, es una historia que uno podría extrapolar a muchos momentos de la vida de cualquier persona. Estábamos en la pandemia y un día... ¿De cuántos años, por favor? Bueno, aclara los años que tenía Sofía. Sofía tenía 5 y Tomás 10. Estábamos en pandemia, en un momento muy difícil. Yo trabajaba, es más, este piano no existía, aquí quedaba mi oficina y yo desde aquí estaba despachando todas las grandes crisis del país, 7x24. Y un día me dice mi hijo mayor: mamá, hay una promoción en Yamaha, si nos compras un teclado. Y yo Tomás, no voy a comprar más juguetes, no voy a comprar más juguetes, esta casa está llena de juguetes. Nos van a enloquecer con el ruido. No más juguetes. Al otro día: mamá, es que mira la promoción, es que sí está, que no voy a comprar más juguetes. Tercer día: mamá, es que yo conseguí financiación, nos falta solo el 40%, entonces me conseguí de mi abuelo, de mi abuela, de mi papá, tal, me falta solo un pedacito. Bueno, para hacer la historia corta, compramos un teclado que para mí era un juguete. Y ellos arrancaron, lo instalaron acá. Y un día yo estaba en medio de la crisis y oí algo súper lindo. Y le digo: Tomás, ¿cuál es la pista de Spotify que están poniendo? O eso es en YouTube, que está bonito como para uno relajarse. Me dijo: no, mamá, es Sofía. Sofía, 5 años, ¿no? Cuando me paro yo, porque pensé que me estaban bromeando, y veo a Sofía, la pianista, en pijama, nunca se me olvida, de 5 años con sus 2 colitas, tocando ese teclado como los dioses. Como si lo hubiera hecho toda la vida. Como si lo hubiera hecho toda la vida. Y lo conecto con algo muy bonito, y es que tal vez uno está lleno de grandes tesoros y solo necesita alguien que le dé una oportunidad o encontrar una ventana para brillar. Y esa era la voz de Sofía. La voz de Sofía no era esta voz, era esta voz. Y no la hubiéramos encontrado si no hubiera sido por esa feliz coincidencia de una pandemia y un niño de 10 años antojado de un piano de juguete. Pero por favor, cuéntanos hoy, ¿dónde ha tocado Sofía? Bueno, Sofía entonces empezó, tuve que llamar a buscar un profesor porque dije: no, pues... Esto hay que explotarlo ya. Pues saqué talento, pongámosle un profesor. Terminó en una academia de piano muy linda aquí en Bogotá que se llama Juliana Reynat Piano Estudio. Y Sofía, pues, se ha ganado muchos concursos, ha tocado en el Royal Albert Hall en Nueva York, en el Carnegie Hall, ha tocado en Indianápolis, ha tocado en el Julio Mario Santo Domingo, se ha tocado en los grandes pianos del mundo como una de las niñas jóvenes pianistas colombianas más importantes. No, y hoy tiene 10 años nuestra Sofía, la pianista. O sea, hace 5 años. Es que de verdad, esta historia me eriza, sí, porque me pone a pensar cuántos talentos ocultos tenemos muchas personas y muchos de nosotros que no hemos descubierto. Y además no hemos descubierto, pues, lo que tú decías, que alguien crea en nosotros y nos ayude a encontrarlo, o nosotros mismos poder realmente encontrarlo, buscarlo, dar el paso. Yo creo que hay un montón de gente con unos talentos como la música, que a veces no se atreven porque creen que no son suficientes o que no lo van a lograr. O con una pregunta muy importante, André, y es: ¿qué es lo que no sé que no sé? Sofía no sabía que no sabía. Exacto. Que tocaba piano. Ella no sabía. O sea, yo no sabía, pero ella tampoco sabía. Jamás en la vida había cogido un instrumento. Entonces, ¿qué tal si a partir de este podcast todos se ponen en la tarea de preguntarse qué es lo que no sé que no sé? Y de ahí pueden salir una cantidad de cosas. El tema, eso me parece divino, de verdad, y es súper lindo cómo se va armando el rompecabezas de los Berrío Quiseno, que es de este equipo. De este equipo, porque es súper lindo. ¿Eres mamá de Tomás? Soy mamá de Tomás. Y ahorita estábamos hablando de alzar la voz, del poder usar tu voz. No sé si estoy equivocada, pero creo que
que este superpoder tuyo o se afianzó o lo encontraste de pronto con lo que pasó con Tomás? No, definitivamente, este poder nació en abril del 2021 en una unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe. Lo tengo clarísimo. Tengo clarísimo que era un jueves a las 3 de la mañana cuando Tomás estaba luchando por su vida y yo le pregunto a los médicos yo qué hubiera podido hacer distinto. Y me dijeron precisamente eso, que Tomás hubiera tenido una voz. Yo hoy estoy sensible y y ahí sale la culpa de la que estabas hablando. Entonces ahí dice uno, bueno, María José, tú llevas 22 años entrenando líderes y no pudiste con los de tu casa, fracasé. Toda esa figura de éxito que todo el mundo ve en la calle, eso fue mentira. Tú fracasaste. Y en ese momento yo sentí, André, un profundo fracaso y me llené no de rabia, sino de culpa. De claro, es mi culpa porque no fui la mujer 10. Es mi culpa la mamá perfecta porque no fui el 100%. Es mi culpa porque yo tenía que ser perfecta. Y a partir de eso empecé a deconstruirme y a soltar amarras. A soltar la amarra de la culpa, de la perfección y a entender, uno, que lo que pasó no nos representa. Y dos, que tal vez era una oportunidad para transformarnos como familia y para encontrar también una voz de algo que seguramente estaba pasando o pasa en todas las familias colombianas, pero muy pocos lo hablan. Y ahí empecé a hablar de Bruno. Ahí empecé a hablar de Bruno y empecé a hablar de salud mental y ahí empecé a hablar de algo que es súper sensible y de lo que muy poco se habla y es del acoso escolar, que es yo creo que la pandemia más brutal que estamos viviendo en los últimos tiempos. Tomás tuvo que vivir eso. Yo hoy no lo... Es difícil decirlo y no quiero malinterpretar nada de lo que pasó, pero no lo quiero llamar una víctima, digamos, del acoso escolar, porque si hay alguien valiente ha sido él. Exactamente. Cuéntanos un poquito qué pasó. Yo sí que lloro ya hace media hora. Yo lloraba mucho, yo creo que ya no lloro tanto porque ya estoy desde la gratitud, ¿sabes? Y cuando uno se para desde la gratitud ya se para de una forma distinta y definitivamente no es una víctima, Sí, es una persona que vino a transformar muchas realidades y es una persona que vino a demostrarle al mundo, yo creo que algo que se nos olvida porque damos por hecho, y es que vivir vale la pena. Sí. Damos por hecho que vivimos, ¿no? Damos por hecho que respiramos, damos por hecho que somos felices. Y Tomás nos recuerda toda la vida que respirar es ya un privilegio, que vivir es el gran regalo de la vida y que vale la pena vivir, a pesar de que muchas veces las condiciones del entorno en el que estás viviendo son brutalmente hostiles. Y yo sé, André, que quienes nos oyen seguramente están viviendo algo similar, o con sus hijos o con ellos mismos. Hace poco también hablaba en mis redes sociales del acoso en la oficina, que también pasa. Y tú no te imaginas las reacciones de cientos y miles de personas que hoy la están pasando muy mal y que guardan silencio porque están parados desde la víctima y no han decidido pararse desde el transformador, que yo quiero que sea la invitación de hoy. Es decir, necesitamos pararnos con fuerza y con voz para transformar esa realidad, no solamente para nosotros mismos como víctimas, sino para las otras personas que pueden estar sufriendo de eso mismo en ese mismo momento por los mismos abusadores. Habrá gente que se está preguntando, pero como un niño, ¿cuántos años tenía en ese momento? 13. Un niño de 13 años termina en la UCI peleando por su vida por acoso. Porque el acoso escolar genera unos efectos en las personas que tal vez no son tan fáciles de percibir ni de leer. Porque cuando la depresión y la ansiedad entra por tu puerta, no necesariamente los que están a tu alrededor lo notan. Y porque para los niños y las niñas no ser aceptados, ser ignorados, pero sobre todo sufrir de la peor violencia que yo nunca había conocido, que es la violencia psicológica, puede ser lo más brutal que a un ser humano le puedas hacer. Porque los golpes se ven y los otros pueden ayudarte. Porque los golpes se curan,
pero las heridas psicológicas que produce el acoso psicológico son casi que irreversibles. Es cierto. Hay dos cosas que tú has dicho que a mí me quedaron en la cabeza grabadas. Uno, y es que tú decías en algún momento, alguna vez, no sé si fue una entrevista en un podcast, tú dijiste, una sola piedra puede derrumbar un hogar. Sí. Solo es un libro muy lindo de Piedad Bonet, y Piedad Bonet en su libro dice, solo basta tirar una piedra para que una casa se derrumbe. Esta casa se derrumbó, completamente derrumbada, y llevamos 2 años reconstruyéndonos desde las cenizas y haciéndonos más fuertes a punta de una piedrita tras otra piedrita tras otra piedrita, que también es un mensaje, Andri, es el camino de la reconstrucción, no es de un día para otro. Sí. Se necesita mucho tiempo para sanar y para soltar esas amarras que te permitan volver a construir esos pilares de eso que hoy somos y de lo cual nos sentimos muy orgullosos de no haber sentido vergüenza de alzar nuestra voz por más cosas muy malucas que nos hicieron por alzar esa voz. Lo otro, María José, que a mí me quedó grabado también de este proceso que tú viviste, cuando le pasaban cosas a Tomás repetitivas, además, increíblemente, ya siendo esto un caso público, no paraba. Y yo a veces digo, jue madre, yo como mamá, a mí se me salía la leona, la rabia, yo decía, ¿dónde está para coger? Y mejor dicho, y tú no. O sea, tú hablabas desde un lugar que yo me imagino que no era totalmente de paz, porque creo que tú tenías una lucha interna y eso es lo que yo percibía muy fuerte, pero nunca te dejaste llevar y siempre hablabas desde el amor. Y yo por dentro, cada vez que pasaba algo con Tomás y que nosotras orábamos por Tomás y en nuestro grupo, yo decía, Dios mío, o sea, yo voy y me paro en la puerta de allá y cojo y la tumbo, o sea, tiro piedras, ¿no? Y tú de pronto aparecías con esta paz interior. Me acuerdo el día que nos leíste la carta que escribiste a los papás o a esos papás. Y yo leía y yo decía, Dios mío, todo lo que tengo que aprender en mi vida, todo lo que tengo que aprender de María José Quiseno. ¿Cómo lograste eso, Majo? Porque yo nunca sentí odio en tu corazón, nunca sentí eso, y era desde ese amor que tú decías, esto tiene que cambiar, pero con firmeza, porque lo hiciste con firmeza. Y ahora vamos a hablar de lo que pasó. Sí, pero el cambio no necesariamente es cómo combato violencia con más violencia, ¿no? Que fue siempre como mi gran premisa, la violencia claro. No se puede combatir con más violencia. Y lo segundo era, primero, y siempre lo he dicho, son niños que conocí desde muy chiquitos, estuvieron en esta casa, durmieron muchas noches aquí, los quiero muchísimo. De hecho, si están oyendo este podcast, yo quiero decirles que yo solo tengo sentimientos de cariño, y lo que fui estudiando poco a poco me fue demostrando que realmente ellos necesitaban más ayuda que mi hijo. Ellos tienen más problemas en su casa de los que en esta casa puede haber. Y desde ahí, desde la verdadera compasión, yo dije, tenemos que salir de este círculo de violencia, pero no va a ser con más violencia, va a ser con contundencia, de para, lo que me estás haciendo me hace daño y no me lo puedes volver a hacer, pero no va a ser convirtiéndome yo en el victimario de nadie, porque yo no soy quien para ser el victimario de nadie. De hecho, si ustedes ven el fallo de la Corte Constitucional y todos los documentos públicos que hay, yo nunca he mencionado los nombres de los agresores ni de sus papás.
Hace 8 días estaba en un almuerzo donde alguien me dijo, bueno, pues ya pasó el tiempo, ahora sí cuéntenos quiénes son esos papás. Y yo dije, yo prometí a mi propio corazón y a mi propia paz que yo nunca voy a decir esos nombres porque eso no sirve para nada. Eso solo va a hacer daño y quienes nos hicieron el daño saben quiénes son y solo necesitan saber los hechos. De acuerdo. Hoy en día ese fallo, ¿qué representa? Hoy en día ese fallo es un fallo para el país, para los niños colombianos. Es una sentencia de la Corte Constitucional que protege los derechos de todos los niños y niñas colombianos y les da una herramienta a los papás para luchar y combatir algo tan difícil como es el acoso escolar. De hecho, en las noticias salió hace 15 días que ya hubo un fallo incluso penal contra un niño colombiano que acosó a otro niño en su colegio. Y yo creo que el fallo lo que permitió fue abrir la conversación, abrirle los ojos a los papás que tal vez no pensaban que eso les estaba pasando, poner a los colegios a trabajar en algo que está pasando, que es real y que cobra vidas. Y cuarto, darnos herramientas para poder tener cómo combatir esto en todos los planos, pero sobre todo en el plano judicial, porque yo sí creo que esto es una conducta que tiene que empezar a ser judicializada. De acuerdo. En ese proceso tuyo, yo tuve varias reflexiones personales. Porque nosotros venimos de una generación donde inclusive nos parecía chistoso y entonces nos decíamos flacuchenta, orejón, no sé qué. Sí, o por gordo, o por flaco, o por feo, o por bonito, exacto, o por mono, o por pelirrojo. O porque le parecía que era menos inteligente que el otro. Y crecimos sintiendo que eso nos hacía fuertes. Y que nosotros somos súper fuertes porque nunca nos quejamos y que el bullying toda la vida ha existido. Y yo lo decía, yo lo dije muchas veces. Ay, pero pues ¿para qué se quejan tanto si es que nosotros todos pasamos por ahí? Mira, aquí estamos. Esa fue la primera reflexión. Y la segunda, muy personal, porque viniendo desde ahí, yo le hablaba mucho a mis hijos desde un lugar en el que hoy siento que estuve equivocado y fue sí defenderse, aunque yo nunca estuve de acuerdo con que ni defiéndete pegando, no. Eso es un poco más de los hombres, ¿sabes? Que muchos papás le dicen eso a los hijos. Yo no estaba de acuerdo con eso, pero sí les decía mucho que tenían que ser fuertecitos y yo era muy fuerte con ellos para que aprendieran a ser fuertes. Y resulta que para algunos puede que sí funcione porque son fuertes, digamos, o porque son, como digo yo, tienen el umbral del dolor más alto, pero hay otros que no, y que no necesariamente vinieron porque tienen el umbral del dolor fuerte, sino son mucho más sensibles, les afectan más las cosas, y yo creo que este caso, digamos, de Tomás, a mí me puso a pensar mucho en eso y a reflexionar mucho en eso como mamá, porque yo traté de que ellos fueran fuertes. Y hoy a veces veo que están tratando de volverse fuertes y de mostrarse fuertes, porque fue algo que yo les dije que tenían que hacer, o con palabras, con hechos y con un montón de cosas, y no todos los niños son así. Y a veces no les damos el espacio. Y a nosotros también nos dijeron, a mí también me dijeron que tenía que ser fuerte. Y yo también me creí toda la vida que tenía que ser brutalmente fuerte. Sí. A mí también me dijeron que los sentimientos no se expresaban. Yo no sé si a ti te lo dijeron, pero uno no expresaba los sentimientos. De hecho, yo soy muy crítica de todos estos estudios de la inteligencia emocional, porque pues la inteligencia emocional nos apagó, entonces ya no, tenemos que ser tan inteligentes emocionalmente que no se puede llorar, que es bien complicado. Pero adicional a eso, algo que yo he criticado mucho es que estamos penalizando una supuesta generación de cristal, que es una generación bellísima, que es una generación sensible, que es una generación más artística, que es una generación que ha vuelto a lo básico y a lo fundamental de ser humano. Y estamos penalizando eso porque lo que queremos es robotcitos súper fuertes que se sepan defender y que tengan carácter, ¿no?
Tienes que Sí. formar carácter, tienes que ser fuerte, a un costo. ¿A qué costo? Y vuelvo y pongo el ejemplo de mi terapista. Una cosa es ser exitoso y otra cosa es ser feliz. Y tú puedes ser muy exitoso formando carácter, siendo fuerte, teniendo una inteligencia emocional que no te permite, mejor dicho, una ecuanimidad que no muestras ningún sentimiento. Pero eso es la felicidad. Yo creo que no. Y yo creo que sí tenemos la responsabilidad de nosotros mismos ser muy felices, pero también de enseñarle a nuestros hijos y a las nuevas generaciones que la felicidad se puede encontrar sin necesidad de demostrar algo que no eres. Como por ejemplo, ser fuerte. Si no eres fuerte no pasa nada. Exacto. ¿No? Exacto. Sí, todavía increíble que en esta época donde ha pasado tantas cosas, pero los clichés y los prejuicios todavía existen. O sea, el niño que no juega fútbol y canta, entonces, ay no, no me meto con ese porque es que ese no juega fútbol. O es rarito. O es raro. Sí. O el es una lector. prueba, En estos días hablaba con Sí. una amiga que su hijo es lector y que se la pasa en el Que lee descanso mucho, leyendo, exacto. y que es una hueva porque lee y no juega fútbol, ¿no? Sí, Entonces de acuerdo. también pienso yo que como robotcitos, ¿no? Entonces los niños juegan fútbol, las niñas hacen esto, y esto cambió. Eso cambió y creo que es una labor nuestra de papás porque estos chinos, y digo yo también los míos que ya son adolescentes, pues vienen escuchándonos. O sea, yo decía, ¿cuántas veces les dije que tenían que ser fuertes? ¿Cuántas veces les dije, ay no, pero pues no va a llorar por eso? O los niños no lloran. Exacto, ¿Cuántas veces dijimos los niños no lloran? exacto. Majo, en ese sentido hablamos mucho de los, digamos, de las personas que han sido víctimas de matoneo, de bullying, pero a veces se habla poco de los que son los que hacen el bullying y de los papás de niños que hacen bullying. Yo creo que yo le tenía más miedo a eso que a que le hicieran bullying, porque yo decía, Dios mío, esto me parece súper complicado. Como yo te he escuchado muchas veces hablar como de ciertas señales para uno entender qué está pasando. ¿Son las mismas señales para uno y el otro? Yo creo que lo primero que hay que entender, y en todo tipo de acoso, incluso en violencia de género, en acoso en el trabajo que también existe, en acoso escolar, en todo tipo de violencias, es que hay un triángulo. Y en ese triángulo existe un acosador, una víctima y un observador. Y yo me detengo en la última pata del triángulo, que es la más importante, y es, incluso los colombianos, hemos observado la violencia de frente y tal vez la hemos normalizado, ¿no? Y estamos acostumbrados a haber crecido en una sociedad violenta. Entonces, observamos todo el tiempo diferentes tipos de violencias y no hacemos nada. Y frente a las otras dos puntas, que uno también lo podría extrapolar a el esposo que le pega a la esposa, o al jefe que violenta a sus empleados y que es absolutamente hostil, yo creo que hay muchas señales que uno puede empezar a percibir. Uno, desde el lenguaje. El lenguaje importa y no podemos normalizar el lenguaje violento. Los niños están llegando a unos niveles de violencia desde lo que dicen brutales. Yo creo, André, que lo más importante es fijarse muchísimo en el lenguaje, que es lo que se percibe, de qué hablan tus hijos, cómo se expresan de los demás, cómo tratan a sus amigos, cómo los tratan sus amigos a ellos, cuáles son esos comportamientos desde lo cotidiano. No necesitamos volvernos investigadores privados, ni esculcar sus redes sociales, ni esperar a que se vayan para investigar que está en el cuarto y en la maleta. No, esto del inspector Gadget de nuestra época no es. Es desde lo comportamental. Y hay una herramienta clave, la escucha y la observación. Observamos muy poco.
yo descubrí eso. Yo pensé que yo era una excelente observadora, pero claro, como vivimos en este universo en donde el ruido de todo es tan fuerte, no nos detenemos a observar. Y cuando uno realmente observa a sus hijos, se empieza a dar cuenta que está cambiando en ellos, ¿no? Cómo llegan. Y hablar mucho de las emociones, ¿no? Y hay una pregunta que yo creo que dije en otra ocasión, pero yo quiero volver a enfatizar. No es cómo te sientes, no es, André, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Sino, cuéntame hoy cómo te hicieron sentir. Porque tú hablaste ahorita de la medida del dolor. Y como la medida del dolor es distinta y el umbral del dolor es distinto para cada persona, yo te puedo decir cómo te sientes, tú me puedes decir bien, mal o normal, pero si yo te pregunto cómo te hicieron sentir, la pregunta es mucho más amplia y tú me puedes dar más información que me permite inducir más elementos de juicio sobre lo que está pasando. A mí me pasó algo con uno de mis hijos, precisamente en ese sentido, y yo le decía al terapeuta, pero es que yo no entiendo. O sea, no entiendo qué es lo tan grave que está pasando, que le ha pasado en la vida para que él sienta eso. Claro, yo lo estaba viendo desde mi perspectiva. Desde tus gafas. Desde mis gafas. Y él me dijo lo siguiente. Me dijo, le voy a explicar para que usted entienda mejor y se lo voy a decir gráficamente. Porque como no es físico lo que él está sintiendo, sino es mental. Me dijo, su hijo salió esta mañana caminando, iba en una bicicleta para el colegio. Y cuando iba en la bicicleta, un camión lo arrolló. Y ese camión lo arrolló y él se rompió la clavícula, las piernas, tiene morada toda la cara y tiene magulladuras en todo el cuerpo. Y usted lo recibió así en la casa y le dijo, Chino, siéntese y haga tareas, vaya al colegio, levántese fresco y eso no es nada. Eso es lo que usted está haciendo en este momento con su hijo. Entonces yo respiré profundo y le dije, ¿es así de grave? Y me dijo, sí, haga de cuenta que le pasó eso y usted le está diciendo que se levante. Y que no pasó nada. Que no pasa nada. Entonces es una reflexión súper importante que yo hice en ese momento porque yo tiendo a ser muy dura y porque, como decías tú, y muy fuerte, pues que nos criaron así. Entonces yo creo que realmente uno tiene que escuchar más, observar más. Y como dices tú, a mí me alegra un montón que tu superpoder y yo creo que tu propósito de vida hoy sea ayudar a los demás, a alzar su voz, a tener voz. Y con eso quiero cerrar y es, yo quisiera que tú nos dejaras un mensaje a las mamás en este reto que tenemos de educar a nuestros hijos y a los jóvenes también. ¿Qué les dirías tú si hoy tuvieras que alzar la voz o si ellos hoy tuvieran que alzar la voz o nosotras como mamás también teníamos que alzar la voz? Y a los papás también. Y a los papás, ¿no? por supuesto. A los papás, a las mamás, a los abuelos, a todo el entorno. Lo primero, lo decíamos hace un ratico, no juzgar el dolor del otro. ¿no? Nos han venido hablando mucho la literatura de que empatía es ponerte en los zapatos del otro. Uno nunca se puede poner en los zapatos del otro, eso es carreta. Tal vez preguntarle al otro cómo se está sintiendo en esos zapatos que tiene y trata de indagar un poco más. Lo segundo es observa, escucha y nunca minimices el dolor de nadie, porque lo que a ti te duele, a mí tal vez no me duela y viceversa. No minimizar, estamos pasando por una pandemia de salud mental brutal. 700 millones de personas mueren al año como resultado de esto y es real que es peligroso porque la depresión y la ansiedad están entrando por la puerta de todos los hogares del mundo y en especial de los hogares colombianos. Y lo cuarto es hablar mucho, ¿no? Hablar mucho en los entornos y en las casas. Hay muchos memes que muestran que nos sentamos a la mesa a chatear, que ya no nos llamamos sino que nos chateamos. Hemos perdido el poder de lo más importante y es la conexión vía la conversación. Porque cuando te veo aquí llorando, cuando oigo el tono de tu voz, cuando sé cómo entras, puedo percibir una cantidad de cosas que en el universo digital
no puedo percibir. Entonces, qué rico poder volver a eso básico sin culpas. A veces mamás y papás no estamos. Hace poco le preguntaban a mi hijo, le hicieron una pregunta súper dura y le dijeron, pero ¿tu mamá es una mamá ausente? Y él contestó, tal vez hay una gran diferencia entre una mamá ausente y una mamá que trabaja. Mi mamá no es una mamá ausente, mi mamá es una mamá que trabaja y de la cual me siento supremamente orgulloso. Entonces, no sintamos culpa por trabajar, no sintamos culpa porque a veces no estamos, pero sí cuando estemos, dediquemos el 100% de ese momento en el que estamos para poder conocer a profundidad a esos que viven con nosotros, ¿no? Que tal vez a veces los conocen más en la calle que los que conocemos nosotros mismos. Majo, mil gracias. Este podcast está dedicado a Andrea. Andrea, con todo el cariño. Está dedicado de mí para mí. Necesitaba esta charla contigo y yo siempre digo que Dios es perfecto y todo lo pone perfecto. Y ha sido súper lindo escucharte. Ay, no, muchas gracias a ti y a seguir navegando el presente con sentido de posibilidad, sin culpa y elevando esa voz del líder que nos hace a todas las personas absolutamente únicas. Muchas gracias. A ti. Bueno, pues gracias por acompañarnos una vez más. Acá estoy con el ojo aguado hoy porque estoy un poquito sensible con esta semana, pero bueno, como digo yo, este podcast era de mí para mí y espero que a muchos de ustedes también les llegue al corazón y bueno, nos vemos en otro episodio de Soltando Amarras.